Regresamos con argumentos. Gracias por estar allí en sintonía con nosotros y este espacio. Como les decíamos en el bloque anterior, hoy vamos a estar comentando el panorama político en América Latina y por supuesto en nuestro país, Venezuela, la configuración del continente en medio de procesos electorales que se han dado y que van a seguir ocurriendo al menos este año en Latinoamérica, por ejemplo en Brasil, que faltan muy poco para este proceso electoral. Nos acompaña en nuestros estudios y argumentos Pablo Quintero, politólogo, y Giulio Cellini, abogado, ambos consultores de la agencia LOC. Les damos la bienvenida a Argumentos, ustedes que han venido siguiendo minuciosamente durante años los procesos políticos en nuestro país y en el continente latinoamericano, así como en el mundo. Quisiéramos, bueno, su visión sobre, vamos a iniciar de inmediato con lo que ha estado en las noticias en los últimos días, que ha venido siendo el cambio en la dinámica de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bienvenidos, muchachos, a este programa Argumentos. Gracias, Rosa. Gracias a ti por la bienvenida. Siempre un gusto estar aquí en tu programa. Sí, un placer, Rosa. Tú sabes que en este programa que ha sido una buena nueva, pero también en los otros espacios que has tenido, para nosotros siempre es un placer estar contigo. Bueno, gracias a ustedes por aceptar esta invitación, Giulio, para conversar sobre esas relaciones, la de nueva dinámica comercial. Hemos visto pues a tan solo días de que Gustavo Petro se posesionara como el nuevo presidente de Colombia, de inmediato pues han venido los anuncios de las embajadas tanto de Venezuela en Colombia como de Colombia en Venezuela, unas relaciones fracturadas por al menos 9 años, y el intercambio comercial. El presidente de Fede Cámaras anunciando a través de sus redes sociales que ya para este jueves además tienen un encuentro comercial previsto muy importante. Es decir, ya la dinámica empieza nuevamente a moverse para ambos países. Sí, es la resolución pues lógica. Aquí tenía que llegar este conflicto que desafortunadamente más bien llegó muy lejos. Lamentablemente pues la relación colombo-venezolana se deterioró al máximo nivel y hoy evidentemente recoger esos vidrios está siendo muy costoso para ambos países. Lo importante es que ya se inició ese proceso, ya ambos gobiernos han anunciado, inclusive las personas que van a liderar este proceso de reanudación de las relaciones, que son los embajadores Benedetti y Plasencia. Y bueno, yo creo que eso es una buena noticia. Y también en paralelo, pues, los sectores vivos de ambos países, en este caso fundamentalmente el sector empresarial, sí, colombiano y venezolano, pues ya se han dispuesto, han venido trabajando desde hace meses, porque esto era obvio que a partir de agosto se iba a producir un cambio de gobierno y naturalmente quien fuera electo presidente de Colombia iba a reanudar las relaciones comerciales y las relaciones diplomáticas también. Entonces, bueno, ya habían grupos preparándose para esto y lo que estamos viendo es básicamente pues ya la materialización de lo que iba a ser una realidad. Y lo que el ciudadano de a pie se pregunta, Pablo, es cómo esto nos va a beneficiar como país a los venezolanos en cuanto a la economía. Es decir, estas relaciones comerciales, ¿cómo se pueden traducir en mejoras para las poblaciones tanto de Colombia como de Venezuela? Hay que esperar, Rosa. Es muy prematuro analizar cómo van a darse esas relaciones, teniendo en cuenta que las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas entre Colombia y Venezuela sufrieron un largo reposo. Entonces yo creo que es momento de no elevar las expectativas, yo no las elevaría y trataríamos de ver con mucha prudencia cuáles son esos metamensajes de estos diplomáticos, cuál es la orientación que se le va a dar a este nuevo trato con Colombia, teniendo en cuenta que sin duda Gustavo Petro tiene mucha coincidencia ideológica, quizás política, con el presidente Nicolás Maduro y es quizás un posible aliado, a diferencia de... A pesar que en la campaña negara tener cierta, digamos, similitudes en cuanto a su forma, ¿no? De la campaña. Okay, es parte de la campaña, es parte del juego de palabras, pero ya estando en el poder el compromiso es otro, la política exterior es otra, la visión frente al conflicto venezolano es otra. Entonces yo creo que hay que observar con muchísima prudencia lo que está pasando en Colombia. Si bien es cierto, yo creo y consideramos también que es positivo por lo menos la restitución de estas relaciones, el diálogo entre estas dos partes, sobre todo para atajar temas tan esenciales como son los vuelos comerciales, el tema de la migración, los temas sociales que están sobre la mesa, que son muy importantes para la población y sin duda forma parte de esas cosas pendientes que se tienen que solucionar, pero de momento hay que trabajar todo con mucha prudencia y esperar
el pronunciamiento oficial de estos embajadores. Estar muy atentos y seguir de cerca estos diálogos entre Colombia y Venezuela. Y ahora hablando de diálogos, es importante también revisar qué ha pasado con esas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ya han pasado unos meses desde que una delegación de alto nivel visitara por primera vez el Palacio de Miraflores, luego tuvieron una segunda visita, pero aún nos quedan muchas preguntas por resolver, por contestar, digamos, en cuanto a esta dinámica, sobre todo porque también Estados Unidos ha condicionado estos encuentros con Venezuela y el alivio de las sanciones a los diálogos de México, que también han estado en stand-by. Por ahí Gerardo Ulea decía que pueden nuevamente dar inicio, sin embargo, no tenemos mucha información. Ustedes desde LOT, ¿qué pueden decir o qué pueden avisorar, digamos, de lo que han observado que ha ocurrido? Mira, Rosa, era también inevitable, así como inevitable era la reanudación de las relaciones con Colombia, es inevitable el contacto con los Estados Unidos por la implicación y la significación que tiene Estados Unidos sobre América Latina. Sí, el Estados Unidos, que tiene una extraordinaria relación con el continente latinoamericano y muy particularmente con Sudamérica, pues esa relación deteriorada con Venezuela, las sanciones que obviamente afectaron duramente, o han venido afectando duramente la realidad venezolana, el día a día venezolano, ha sido eso una realidad, pues están siendo en este momento un mecanismo para que Estados Unidos de alguna manera lleve a las partes involucradas en el conflicto político a sentarse a negociar, y muy particularmente al gobierno, que es a quien le pesan más las sanciones, porque eso le corta pues la posibilidad de actuar efectivamente como desea hacerlo, pero también a la gente, ¿no? Entonces, naturalmente, en cualquier momento se iba a tener que producir también, como en efecto se están produciendo, conversaciones directas y oficiales entre el gobierno venezolano y la administración Biden. Y particularmente están siendo estas utilizadas, como tú bien has dicho, para que el diálogo en México se reanude. Es un punto de honor que Estados Unidos está exigiendo, en parte porque Estados Unidos entiende que las sanciones son obviamente lo que más importa al gobierno, y puede ser y está supeditando la revisión de esas sanciones a la consecución de acuerdos en México. Entonces, claro, pareciera que en cualquier momento esta mesa debe reanudarse, y creo que favorece al país. Es necesario para el país que se reanude la mesa de negociación y que allí se puedan lograr acuerdos de naturaleza social, pero también de naturaleza política, sobre todo en lo que tiene que ver al punto electoral de cara al 2024. Ahora, Julio, si bien el gobierno de Estados Unidos supedita este alivio de sanciones a esos diálogos de México, ahora el gobierno venezolano también supedita reiniciar esas negociaciones a temas como Alex Saab y ahora también el tema del avión que está en Argentina. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué tanto puede afectar? Mira, Rosa, eso es parte de la diatriba. A ver, en la posición en la que está el gobierno, a ver, no hay tantos incentivos para volverse a sentar sobre la mesa. Pero dilatar la negociación, dilatar el diálogo no es algo nuevo. Ya lo vimos el año pasado con el caso de Alex Saab. Es decir, es parte de la estrategia, es parte de un manual, es parte de un procedimiento. Pero no favorece a Venezuela reiniciar, retomar esas negociaciones para el alivio de sanciones de Estados Unidos. Sí, por supuesto, sin duda. Ahora, hay temas como tú muy bien lo mencionas, Alex Saab, el avión, son cosas que pueden condicionar el diálogo. Allí esos son los obstáculos que hay que superar. Pero es parte de la estrategia política del gobierno, de alguna manera, que la oposición tiene que entender. Cualquier situación geopolítica, mira, si el día de mañana en España pasa algo, eso puede ser utilizado como pretexto para dilatar las negociaciones. Es decir, es parte de un juego político. Ahora, la oposición tiene que trabajar de cara a lograr sus objetivos estratégicos, entendiendo que cualquier fenómeno geopolítico puede ser utilizado como argumento para dilatar más el diálogo, que en efecto es lo que ha pasado con el avión, que en efecto es lo que ha pasado también con el caso de Alex Saab, que son situaciones externas, y aunado a eso son situaciones que no están familiarizadas con la gente, con la agenda social de la gente. Porque vamos a la realidad, el venezolano lo que quiere es saber qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con las medicinas, qué va a pasar con el empleo, la educación. Temas del metro cuadrado, como siempre hemos hablado. Es decir, si eso no se habla, desafortunadamente... Y temas que a veces se desaparecen de la agenda de los políticos. Se desaparecen y que hay que siempre ponerlos sobre la mesa, sobre todo porque también se viene un proceso electoral en el 2024 donde la agenda social va a ser fundamental. Sobre esa agenda social y sobre el 2024 y quién está trabajando la oposición y el Ejecutivo, vamos a estar también hablando al regreso de la pausa, así como de otros procesos electorales que se avecinan en América Latina, como las elecciones en Brasil y cómo nos afecta en Venezuela. Nosotros nos vamos a una pausa. Sus preguntas, como siempre, con la etiqueta Argumentos a nuestras cuentas en las redes sociales. Ya volvemos.